Muy bien, vamos a comenzar con la reunión del día de hoy. Vamos a hablar de esófago de Barrett, unas nociones y datos histopatológicos principalmente. Hay que partir por la definición, ¿no? El Colegio Americano de Gastroenterología, que es el que nos vamos a basar, tiene unos criterios muy específicos para definirlo, ¿no? Principalmente dos. El criterio endoscópico, que se refiere a la presencia de la mucosa que se considera metaplásica, ¿no? Que son como lengua color rosa salmón, tiene que estar en esta, tiene que darse este criterio endoscópico y asimismo, después de tomar la biopsia, identificar la metaplasia intestinal a nivel patológico, ¿no? A nivel histopatológico. Y esta se define por la presencia de células caliciformes. Entonces, para el Colegio Americano de Gastroenterología son estos dos criterios, el endoscópico y el patológico, que deben estar presentes. Sin embargo, en Japón y en Reino Unido solo utilizan el criterio endoscópico. ¿Por qué la diferencia? Bueno, el Colegio Americano o la definición americana se basa en que una mucosa esofágica en la que no se ven cambios endoscópicos y tiene metaplasia, tiene menor riesgo de desarrollar carcinoma, ¿no? Eso principalmente. Ahora, una clasificación de un punto de vista endoscópico, porque vamos a ver que también tenemos categorías dentro de la histopatología, es la de segmento largo mayor de 3, segmento corto de 1 a 3 y ultracorto menor de 1 centímetro. ¿Y por qué se da esta clasificación? Porque se dice que hay una relación directa entre a más longitud, mayor probabilidad de progresión a displasia, ¿no? 11% por cada centímetro. Ahora, marcadores endoscópicos, puntos de referencia que hay que tener en consideración: la unión gastroesofágica, la unión entre el esófago tubular y el estómago proximal, esto definido por los pliegues gástricos, la cara más proximal, y la línea Z o unión escamocolumnar, ¿no? Que es la unión de la mucosa escamosa y columnar. Ahora, lo ideal es que en las fichas o en el informe, en la solicitud de evaluación histopatológica, tengamos el conocimiento de si estos dos puntos coinciden o no, ¿no? Que entendemos que en un Barrett no coinciden, ¿no? Estas dos líneas. Y cuál es la más proximal, cuánto sería la medida, y con eso sacamos también, pues, ¿no? La clasificación de segmento largo, corto o ultracorto. Y qué tan cercano a uno o a otro se ha dado la toma de la biopsia, ¿no? Con un pequeño esquema, en esta primera parte, lo que es la unión gastroesofágica la línea Z, ¿no? La unión escamocolumnar, coinciden en este caso. Esto es un esófago, digamos, normal. Pero en la B, en la representación B, es un esófago de Barrett de segmento, bueno, este sería ultracorto, pues poca longitud. Hay un segmento corto de mucosa de aspecto columnar que se extiende, ¿no? En el esófago más distal. Y es proximal eh, a la unión gastroesofágica. Entonces, lo ideal sería tener esta información, ¿no? Que no coinciden y cuál es la distancia entre ellos dos, idealmente, ¿no? Aunque sea un aproximado. Sabemos que en la endoscopia de repente no se pueden medir exactamente, pero sí un aproximado para tener la idea al momento de leer la biopsia. Ahora, con respecto a la clínica de estos pacientes, eh, bueno, el esófago de Barrett está asociado a ERG, lo vamos a ver también en la parte de patogénesis, ¿no? Entonces, vamos a tener estos síntomas, ¿no? Ardor de estómago, al menos una vez al mes. Estos pacientes tienen un riesgo de cáncer de 30 a 125 veces mayor. El predominio es en varones y hay una marcada relación con la edad, ¿no? A mayor edad hay mayor prevalencia y el 63 años es la media. Factores de riesgo son los mismos que para ERGE: hernia del hiato, raza blanca, reflujo duodenogástrico, cuando hay un aclaramiento atrasado del ácido esofágico también, y la disminución de la presión del esófago, perdón, del esfínter esofágico inferior, ¿no? La obesidad también está asociada, así como a ERGE, ¿no? Que está asociada a este factor, y cáncer, ¿no? Por el riesgo de progresión.
Con respecto a la patogénesis, hablar de un mecanismo preciso y una célula de origen del esófago de Barrett es todavía controversial, no se ha definido, pero la secuencia que se maneja es que un ERG crónico, ¿no? Da como consecuencia inflamación, ulceración, que al persistir en el tiempo generan un cambio del epitelio, ¿no? Que es la metaplasia, la respuesta del tejido ante una agresión, ¿no? En este caso es una metaplasia intestinal y es por ello que esa es la secuencia que se estaría manejando. Ahora, también se relacionan los ácidos biliares con el desarrollo de esófago de Barrett, pero no es tanto por los ácidos en sí mismos, sino por la respuesta o la reacción inflamatoria que se da por la exposición a estos ácidos que se generaría el esófago de Barrett. Ahora, yéndonos a anatomía patológica, lo que sería para nosotros la macro, que serían las características de endoscopía, ¿no? A menos que recibamos ya la pieza, pero generalmente es que nada, es un toma de biopsia. Entonces, tenemos una mucosa color salmón en el esófago tubular, que es lo que estamos viendo aquí, que puede mostrar áreas de erosión, ulceración, incluso de algunas islas escamosas, como vemos acá, pequeñas áreas que no han sido, que no se están, no habría metaplasia, aparentemente. Ahora, cuando hay displasia en el esófago de Barrett, puede tener características macroscópicas, se podrían ver algunas lesiones, pero es poco probable. Suele ser muy sutil el cambio y que por endoscopía digan, hay necesariamente displasia, muy difícil, por no decir indetectable, ¿no? Pero cuando sí hay una lesión evidente, hay irregularidad de la superficie, hay un nódulo, puede haber incluso alguna lesión polipoide, se ha descrito, poco frecuente, áreas aterciopeladas, ulceración o estenosis, ¿no? del esófago. Con respecto a la microscopía, bueno, estos son los criterios que podríamos considerar, pero mejor lo vemos en la imagen. Tenemos la presencia de la metaplasia intestinal, es lo que tenemos que ubicar para poder definirlo, ¿no? Las células caliciformes, que en esta imagen B están a poco aumento, ¿no? Metaplasia intestinal incompleta, células columnares mucosas, las células caliciformes que mencionaba están diseminadas por diferentes áreas de la muestra en este caso. Hay cambios reactivos en las bases de las criptas, ¿no? O sea, los núcleos se pueden mostrar reactivos un poquito más grandes, cierta pseudoestratificación, hay proyección de la muscular de la mucosa, algunas fibras musculares, incluso se habla de una duplicación de la muscular de la mucosa, siendo la reactiva, la más superior y la original, por decirlo así, la más inferior, y hay que tener en consideración eso, sobre todo cuando hablamos de adenocarcinoma. En esta imagen ya a mayor aumento vemos cierta pseudoestratificación, pero esto sería más, no tanto por una displasia, sino por el extenso infiltrado inflamatorio, ¿no? Incluso hay nucleólogos por ahí, podemos ver uno que otro nucleólogo, y las células caliciformes. También vamos a ver células pseudocaliciformes, que serían sobre todo las que están más hacia la parte superficial. Y vamos a diferenciarlas en la siguiente diapositiva. Es importante para poder hablar de una verdadera metaplasia intestinal, de acuerdo al criterio americano. Las células caliciformes verdaderas tienen una forma redondeada, una forma de cáliz, por el nombre, de copa, citoplasma claro, más o menos azulado. El núcleo está más excéntrico, a veces está comprimido. Difícilmente se muestran en líneas, en una línea continua. O sea, por lo general están distribuidas al azar, tanto en las criptas, hacia la base, como en el epitelio de superficie. Tienen un alcián positivo intenso, aunque esta coloración no debería considerarse como un criterio. Y vamos a verlo, vamos a ver por qué. Las células pseudocaliciformes también son células mucinosas en forma de barril, tiene vacuolas citoplasmáticas distendidas, son tramos continuos, o sea, son como una hilera, ¿no? Están más hacia la superficie de las criptas y el citoplasma se dice que está en vidrio esmerilado.
También tienen azul al cian, pero más débil. Ahora, poder definir en una sola lámina si es fuerte o débil es difícil, por eso no se debería considerar al azul al cian como criterio, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Como conocimiento. Aquí tenemos células caliciformes, ¿no? En epitelio mucinoso vemos que las células caliciformes están al azar, tanto en la superficie como en la base. Y en la imagen de la derecha vemos que tiñen azul al cian a pH 2.5 y tiñen intensamente, ¿no? Marca fuerte las células caliciformes. Sin embargo, este no puede ser considerado un criterio por lo que ya mencioné, ¿no? Las células pseudocaliciformes también marcan y además que se considera esta una tinción más costosa y demora más tiempo. Estas son células pseudocaliciformes. Vemos que la característica del citoplasma están más hacia la superficie, podrían hacernos confundir, pero la forma, la característica del citoplasma, la ubicación, nos dan a entender que no son pues, caliciformes, sino son pseudocaliciformes. Y marcan al final, aunque con menor intensidad que una caliciforme verdadera, ¿no? Hablamos de complicaciones neoplásicas, y esto es importante sobre todo para el tema del seguimiento que va a hacer el gastroenterólogo, por eso tenemos que informarlo adecuadamente, sobre todo la displasia, ¿no? Es lo importante y ya si está progresando un carcinoma, si es superficial o ya hay una invasión, ¿no? Ahora, la displasia, como mencioné anteriormente, a la endoscopía es difícil de detectarla, pero podemos hablar de una mucosa plana, irregular, se podría sospechar en forma de placa, y es hacia ahí donde tendrían que orientar la toma de biopsia los amigos gastroenterólogos. También podemos ver lesiones nodulares, polipoides, hay úlceras, erosiones. Y ahora, mientras más evidente sea una lesión, es más probable que haya realmente displasia, ¿no? Esto, como mencioné, ¿no? Por endoscopía es casi indetectable, pero si encontramos estas lesiones, sí es más probable que haya. Ahora, tenemos categorías, ¿no? Que se deberían informar en las biopsias cuando tenemos o hacemos diagnóstico de sofá de Barrett. En el caso de negativo para displasia, eh, vemos un epitelio columnar metaplásico poco notable, algunos cambios regenerativos, que lo vamos a ver en una foto más adelante. Las criptas tienen una brotación, se dice, leve, hay atrofia, se ramifican, puede haber mitosis incluso. La lámina propia es abundante entre criptas y las glándulas, eso también es un punto a considerar, ¿no? La relación núcleo-citoplasma no se altera mucho, la polaridad se mantiene, hay maduración hacia la superficie, y si es que hay estratificación nuclear, es más que nada en las bases de las criptas y estaría más en relación también a un infiltrado inflamatorio, si es que este es prominente o no, que como la imagen que vemos acá. Esta es una mucosa de Barrett no displásica. Vemos las células caliciformes, definimos eso. Eh, tenemos hacia la base de las criptas podríamos hablar de cierta estratificación, abundante lámina propia, como mencioné, bastante espacio entre las criptas, y no vemos características típicas de displasia que las vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces sería negativo. Ahora, tenemos también la categoría de indefinido para displasia. Hay cambios regenerativos marcados, sobre todo en este caso hay mucha inflamación, hay úlceras. Este diagnóstico, si nosotros lo planteamos, es para informar al gastroenterólogo que se debe tomar nuevas biopsias en el menor tiempo posible, sobre todo después de dar un tratamiento, ¿no? Para disminuir o eliminar la inflamación y poder decir si hay realmente o no displasia. Ahora, ¿cuáles son las situaciones que nos llevan a este diagnóstico de indefinido para displasia? Los problemas técnicos de procesamiento, que bueno, idealmente no se tendrían que dar, atipia relacionada con inflamación, ulceración, o sea, un epitelio reactivo, cambios atípicos, pero solo en la base de las criptas, eh, pero habiendo una maduración en la superficie. Aunque esto de aquí se cruza un poco con
con lo que es la displasia de la cripta, que la vamos a ver más adelante. Por eso es un diagnóstico que tenemos que tener mucho cuidado para informarlo. Es más claro en el caso de inflamación y ulceración, ¿no? Pero este diagnóstico debe ser considerado como temporal hasta un tratamiento de la inflamación y poder definir si hay realmente displasia. Este es el ejemplo, la imagen de ejemplo. En la izquierda tenemos un epitelio con marcadas características de atipia, núcleo prominente, cierta pérdida de la polaridad, pero vemos que está adyacente a un área de ulceración, fibrina y también un infiltrado inflamatorio crónico y agudo. Entonces, esto no podríamos nosotros definirlo necesariamente como displásico, podría ser reactivo, ¿no? Entonces, aquí podemos decir indefinido para displasia y esperar una nueva biopsia post-tratamiento. En la otra imagen hay pseudoestratificación, hay núcleo prominente, incluso podría haber aumento de la mitosis, pero como vemos, incluso hay, bueno, que hay una mitosis, incluso hay neutrófilos intraepiteliales, linfocitos intraepiteliales, eso también va como indefinido para displasia y esperar una nueva biopsia. En este caso, esta es una displasia indefinida o indefinido para displasia, pero tenemos bastante infiltrado inflamatorio y linfocitos intraepiteliales, ¿no? Neutrófilos, incluso por ahí, intraepiteliales. Y es por eso que esto también debe ser considerada de esa manera, a pesar de algunas características que estamos viendo. Los núcleos un tanto alargados, núcleo evidente y en algunos casos prominente. Cuando ya hablamos de positividad para displasia, tenemos que alejar la inflamación, y lo vamos a ver. Tenemos positivo para displasia de bajo grado de tipo intestinal, de alto grado, y las de tipo intestinal, y la displasia no intestinal, que en general se considera de alto grado, ¿no? Los núcleos en la displasia para bajo grado son alargados, tipo como en los adenomas de colónicos, los núcleos son como cigarro, que se menciona, acigarrados, algo similar. Son hipercromáticos, un contorno irregular, la cromatina está más densa, podemos ver los nucleolos, hay aumento de la mitosis, la polaridad se conserva en general, o se pierde levemente, el núcleo se desplaza, pero no tanto como en una de alto grado que lo vamos a ver. La relación núcleo-citoplasma se altera. No hay maduración en la superficie, y un detalle, ¿no? La transición entre un epitelio displásico y no displásico es abrupto, ¿no? Rápidamente vemos el cambio. Aquí tenemos la imagen, primero un mayor aumento, a un menor aumento, perdón, y a un mayor aumento. Las características es que hay una cierta alteración de la arquitectura del epitelio, similar quizás al de un no displásico. Y en el mayor aumento lo que vamos a ver es ya núcleos más alargados, hay un aumento en relación al núcleo-citoplasma, los núcleos están estratificados, sobre todo hacia la parte basal, hay aumento de mitosis, puede haber depresión mucinosa y no hay una maduración hacia la superficie. También aquí podemos ver que el infiltrado inflamatorio es mínimo, ¿no? No hay infiltrado inflamatorio en la lámina propia, mucho menos inflamatorio crónico y mucho menos agudo. Eso es importante, tampoco vemos fibrina. En la displasia de alto grado, tipo intestinal, ya la complejidad de la cripta se hace más evidente, ¿no? Tenemos varios tamaños, hay una variabilidad en el tamaño y la forma. La estratificación nuclear ya se hace más pronunciada, la polaridad y el polimorfismo ya es más marcada, pérdida de la polaridad es más marcado, los núcleos ya se hacen prominentes, no solamente visibles, y la actividad mitótica también. Incluso podemos ver papilas intraluminales y puentes entre papilas. Y esta es la imagen de ejemplo, ¿no? A diferencia de una displasia de bajo grado, en esta de alto grado hay una estratificación nuclear de todo el espesor, no solo de la mitad inferior. La relación núcleo-citoplasma está alterada, evidentemente. Hay pérdida de la polaridad, hay mitosis. Aquí también tenemos ya en la siguiente imagen, la B, hay una pérdida más marcada de la arquitectura. Los núcleos no son acigarrados, son más irregulares.
Aquí en la C también vemos incluso esta distorsión de la arquitectura aún más marcada, ¿no? Los núcleos tremendamente alterados, sobre todo para este lado. Entonces, esta es una displasia de alto grado. La displasia de la cripta, que era lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Esta es principalmente hacia la base, la superficie no participa, y la displasia que uno puede ver es de bajo grado. Se tiene la teoría de que la displasia comienza sobre la base de las criptas y va progresando para involucrar toda la longitud del epitelio, por lo que sería en fases iniciales, ¿no? Y por eso que no se detecta frecuentemente, es un diagnóstico raro, y no se debería realizar si hay una inflamación activa o ulceración. Se tendría que poner en todo caso indefinido y esperar un nuevo biopsia. Y es lo que vemos acá, ¿no? La displasia de bajo grado está más limitada hacia la cripta, sobre todo hacia la base, ¿no? Pero hay maduración de la superficie. Y esto está más hacia la base. Entonces, sí es una displasia, sobre todo porque no hay infiltrado inflamatorio, no hay tanto infiltrado inflamatorio, eso sería displasia de la cripta, y así se debería informar, aunque este es un diagnóstico bastante, bastante raro, poco frecuente. Ahora, displasia no intestinal, se dice no adenomatosa. Se habla de displasia foveolar, estas son consideradas de alto grado. Aquí las células ya no son tan alargadas, son cuboidales. El citoplasma es más mucinoso, la relación núcleo-citoplasma es alta. Aquí los núcleos son más redondos, ovales, pueden ser irregulares también. Podemos ver incluso macronucleolos. Aquí, a diferencia de los otros tipos de displasia, no hay estratificación, pero esta se considera de alto grado, es mucho menos frecuente, eso sí es verdad. Y digamos, la menos frecuente de todas es la displasia cerrada, ¿no? Que se le dice así por la configuración en dientes de sierra que tienen la luz. Hay una imaginación luminal, los núcleos son pequeños, de forma ovalada, podemos ver nucleolo prominente, sobre todo hacia la base. El citoplasma es más eosinófilo, y bueno, también se considera de alto grado, incluso con mayor progresión a cáncer que una displasia de alto grado intestinal, ¿no? Ahora, el adenocarcinoma intramucoso, ya aquí hablamos de un epitelio neoplásico que ha invadido más allá de la membrana basal, ¿no? Ha pasado a la lámina propia, llega hasta la muscular de la mucosa, pero no se ha extendido más allá de toda la muscular de la mucosa. Por eso hay que considerar esa duplicidad que podemos encontrar en el esófago de Barrett de la muscular de mucosa. O sea, si ha invadido la muscular, pero no la atraviesa, sigue siendo adenocarcinoma intramucoso, ¿no? Ahora, ¿qué criterios debemos considerar si vemos células neoplásicas individuales que han invadido la lámina propia, no tienen conexión con las criptas? Se habla de adenocarcinoma. Células malignas sin formación glandular, o glándulas muy anguladas, un patrón glandular complejo, que se anastomosan dentro de la lámina propia. El famoso back-to-back o espalda con espalda, y incluso podemos ver necrosis intraluminal. Aquí lo vamos a ver en 4 imágenes. En la primera es justo, aquí tenemos una característica interesante que está debajo de un epitelio escamoso repitelizado. Pero lo importante es que tenemos ya glándulas de una arquitectura compleja, con gran atipia, o sea, los núcleos están muy alterados, una antemitosis, la configuración espalda con espalda. Como vemos, no llega a la muscular de la mucosa, este es un adenocarcinoma intramucoso. En la vez un mayor aumento, el patrón glandular espalda con espalda se hace más evidente. En la C es ya vemos células individuales muy alteradas que están en la lámina propia. Y en la D vemos glándulas que han invadido la muscular de la mucosa, pero no la atraviesan, ¿no? Están atrapadas dentro de estas fibras musculares. Y el adenocarcinoma con invasión submucosa, por el nombre lo podemos definir, ¿no? Penetra más allá de la muscular de la mucosa, es más profundo. Y este se considera un adenocarcinoma invasivo. Vamos a encontrar necrosis y un estroma desmoplástico, ¿no? Como vemos acá.
Aquí vemos una glándula y células individuales que ya han pasado la muscular de la mucosa y tienen una reacción hemoplásica marcada, ¿no? Esto ya se debe considerar un adenocarcinoma invasivo y así es como lo tendríamos que informar. Y con respecto a la historia natural y manejo, y por qué es importante dar estas categorías, que es lo que define. Si hay negativo para displasia, la incidencia anual de adenocarcinoma, tenemos este puesto porcentaje de 0,105 por año. ¿Y qué opción de manejo tenemos? Terapia antirreflujo, modificamos la dieta, vigilancia endoscópica de 3 a 5 años, ¿no? Una displasia de bajo grado, la tasa de progresión es variable, de 1 a 47%. Esta variabilidad se dice que tiene mucho que ver por la variabilidad también interobservador que hay, ¿no? Y también por los casos de indefinido para displasia que pueden ser considerados como ya, pueden terminar siendo informados como displasia de bajo grado. Es por eso que tenemos esta variabilidad de la progresión. Pero si tenemos este diagnóstico, el manejo sería también terapia antirreflujo, modificación de la dieta, pero la vigilancia cambia, ¿no? Ya no de 3 a 5 años, sino de 6 a 12 meses. Y se puede hacer ablación por radiofrecuencia. Esto ya entra en el campo propio de la gastroenterología, los tratamientos que ellos pueden indicar. La displasia de alto grado, la tasa de progresión también es variable, pero es muchísimo más alta, ¿no? De 23 a 60% por año. Y aquí también se manifiesta esa relación que hay, si es que hay lesión o no hay lesión. Si no hay lesión visible, ablación. Bueno, es un poco menos probable que haya cáncer. Con lesión visible se habla de una resección endoscópica de la mucosa, ablación de la mucosa remanente, y si esta es de segmento largo y tenemos ya una neoplasia muy marcada, podríamos ir a la cirugía de esofagectomía, que bueno, hasta el momento en el hospital no he tenido un caso de estos, más que nada se ha visto uno que otro caso de displasia, de Barrett's negativo para displasia. No sé si ha habido, sería interesante conversar con los asistentes de gastro para averiguar un poco sobre este diagnóstico, ¿no? Y bueno, la bibliografía consultada es nuestro libro de referencia, el OTSE, empezando también por el Ackerman, que es, digamos, nuestro texto base, y el Grinson, que también nos da bastantes imágenes bien prácticas de lo que de cada patología gastrointestinal, ¿no? Eso sería todo por el momento. No sé si hay alguna duda o consulta.